ruido. Pues buenos días, amada Iglesia y amados hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, me alegro mucho. Gracias a Dios y por su gracia. Bueno, como habéis visto por el boletín, hoy quiero compartir con vosotros la gracia de Dios. Bueno, lo que es la gracia de Dios. Pero permitidme que haga una pequeña introducción para situarnos en contexto. Y es de que hace una semana, no sé cuántas, compartí con vosotros lo que es la fe. Y entonces os dije, y ahora repito también, que me he propuesto compartir con vosotros, y también en días sucesivos, lo que es los 4 pilares fundamentales de la reforma religiosa del siglo XVI, que por cierto el año que viene, Dios mediante, celebraremos el 5º centenario de la Reforma Protestante. ¿Por qué he querido compartir con vosotros esto? Pues porque en aquel tiempo y hasta el día de hoy, estos 4 pilares fundamentales que resumen, digamos, todo el conocimiento y la doctrina que los cristianos evangélicos creemos, hay en otras denominaciones que siguen añadiendo a estos 4 pilares fundamentales, que entonces hubo una discusión grande y los reformadores decían, por eso prediqué sobre la fe, que solo la fe nos basta para alcanzar las bendiciones de Dios y no nuestras obras. Solo la fe nos basta. También los reformadores, hasta el día de hoy, decimos que solo la gracia de Dios nos basta, frente a lo que dicen otras denominaciones, que la gracia de Dios más la colaboración humana. Pero nosotros, y vamos a verlo, solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Creemos lo que creemos y estamos donde estamos. Y el otro pilar fundamental de entonces, del siglo XVI, de los debates, y hasta el día de hoy, es que solo la palabra de Dios es inspirada, inerrante, infalible, eterna, imperecedera, indestructible, frente a otras denominaciones que dicen, y vosotros sabéis quién son, por eso no lo digo, que dicen que la revelación más la tradición, y además añaden otra tercera, a la revelación y a la tradición el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues nosotros decimos que solo la palabra de Dios nos basta, que es la que tiene toda la autoridad y que es la que es inspirada y que es a lo que nos remite Dios y nos remite también la historia de la Iglesia. Esto lo predicaré en otro día. Y también hay otro pilar fundamental, el más fundamental de todos, y es que solo Cristo nos basta. Frente a Cristo y otros mediadores que no tienen ningún protagonismo, porque Colosenses 2:9 dice que nosotros estamos completos en Él. Si estamos completos, no necesitamos nada más. ¿No es así? Vale. Bueno, pues hoy os quiero hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Pero como la gracia, digamos, tiene tanto alcance, tantas implicaciones, tantas ramificaciones, yo he ido a buscar algunas definiciones en los diccionarios bíblicos y me he encontrado con 6 definiciones, las voy a resumir, de lo que es la gracia de Dios, porque con una sola palabra, con un solo vocablo o con una sola expresión es imposible definir lo que es la gracia de Dios. Y aun con todas las definiciones que he encontrado en los diccionarios, no podemos alcanzar a comprender lo que es la gracia de Dios. Luego hablaré de ello, lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo, acerca de la gracia de Dios. Bien, estas 6 acepciones, resumidas según los diccionarios bíblicos, es lo siguiente. La gracia de Dios es un don divino e incondicional que Dios nos da. Un don divino e incondicional, porque no solo es para nosotros, es para todo el mundo, sin excepción de personas, sin acepción de personas.
y no solamente para nosotros, pero lo más importante, sino para toda la creación. Esto dice un diccionario bíblico. Otra de las definiciones es: la gracia de Dios es un regalo gratuito e inmerecido que Dios nos da. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es así. Y por eso nos lo da, gratuito e inmerecido por nuestra parte. Es más, eso no lo dice el diccionario, pero lo digo yo. Nos merecíamos lo contrario, pero Dios es así de maravilloso y derrama su gracia en nuestras vidas. Otra definición: la gracia de Dios es una dádiva generosa, abundante y preciosa de parte de Dios. Una dádiva generosa, abundante e inagotable de parte de Dios. Todo de gracia, todo de gracia. Otra definición: la gracia de Dios es el favor misericordioso y amoroso de parte de Dios para con los seres humanos. Es el favor amoroso, misericordioso y añado y gracioso de parte de Dios para con los seres humanos, para con nosotros en particular, para nosotros que no nos lo merecíamos, sino que nos merecíamos lo contrario. Y por último, la gracia de Dios es una bondad de la benevolencia infinita de Dios para cada uno de nosotros. Así que eso es la gracia de Dios, y aún más sería, porque, repito, es inagotable y no se puede expresar en palabras lo que es la gracia de Dios. Por tanto, la gracia de Dios es la palanca que mueve el corazón amoroso, generoso, misericordioso, bondadoso, compasivo de Dios para con todos nosotros, para derramar gratuitamente sus infinitas e inagotables bendiciones para cada uno de nosotros. Eso es lo que es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo viene la gracia de Dios a nosotros? ¿O por qué Dios es así para con nosotros? ¿Por qué tiene esa gracia inmerecida que nosotros no merecemos? Mirad, primero quiero leeros cómo lo define o cómo lo presenta un autor lo que es la gracia de Dios. Lo presenta de la siguiente manera. Os lo voy a leer literalmente. Dice: ¿qué es la gracia de Dios? Y hace una serie de preguntas. Supongamos que usted hubiere pecado contra Dios. Suposición que todos aceptamos como verdadera, porque todos hemos pecado contra Dios. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También hablaré de eso. Y vuelve a hacer otra pregunta. Suponga también que por la ley de Dios hubiera sido sentenciado al infierno por su pecado. Creo que todos lo asumimos y que así era nuestra condición delante de Dios. Si Dios permitiera que la sentencia se cumpliese, no podría quejarse, porque estaría recibiendo justamente lo que merecía según la ley divina. Eso es para todos nosotros, recibiríamos justamente. Y ahora hace otras preguntas y da la contestación de lo que él entiende que es la gracia de Dios. Pero, ¿qué pensaría si Dios mandara a su Hijo unigénito para morir en su lugar como su sustituto, pagando así la pena que sus pecados merecen? ¿Y qué pensaría si Dios ofreciera vida eterna como un regalo si usted recibiera a su Hijo como su sustituto? ¿Y qué pensaría si le ofreciera hacerle su Hijo y llevarle a su hogar celestial para vivir con él por toda eternidad? ¿Cómo se llama esto? Solo tiene una palabra: gracia. Y creo que lo define y lo asumimos todos, que esto es una realidad en nuestras vidas. Que no es una teoría, que es una realidad, porque nosotros estábamos justamente en esta situación. Habíamos pecado, merecíamos la condenación, y si Dios no lo hubiera dado, seguiría siendo justo como hasta ahora. Pero no lo ha hecho todo lo contrario. Ha derramado su gracia abundante para con nosotros. La gracia que suple todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos, y también nos justifica delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Pues mirad, hermanos, solo hay una palabra
porque Dios es así. Porque Dios, digamos, en su esencia divina, y si me permitís voy a introducir una palabra que no está en las Escrituras, pero creo que no está en desacuerdo. Porque Dios en su ADN es gracia, o es gracioso. Y por eso puede hacerlo, no porque nosotros lo merezcamos, porque merecíamos lo contrario. No porque haya otra causa que le mueva a Dios, sino porque Dios en su esencia divina es gracia o es gracioso. Y por eso lo puede hacer de esa manera. No podemos andar con especulaciones, es porque Dios es así. Dios es amor y por eso nos trata con amor. Dios en su esencia divina es gracia y por eso nos trata con esa gracia y derrama esa gracia en cada uno de nosotros. Mirad, Dios es el origen, la fuente, el manantial, el río y el mar de toda la gracia. Toda la gracia que recibimos viene de Dios. Es inagotable, es incondicional y no es por méritos, sino porque Dios es de esa manera. De tal forma, y ahora os pido que me acompañéis a un texto, de tal forma que la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de toda gracia. Y quiero enfatizar eso y ahora lo vamos a ver. Primera de Pedro 5:10. Y sería bueno que hubiéramos visto el contexto, pero no tenemos tiempo para pararnos en eso. Pero dice, después de muchas exhortaciones, recomendaciones y manifestaciones acerca de cómo eras, dice, mas el Dios de toda gracia, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, me quedo ahí. Mirad, no dice el Dios de la gracia abundante, que es verdad. No dice el Dios de mucha gracia, que es verdad. No dice el Dios de la gracia incondicional, que es verdad. Dice lo que dice, el Dios de toda gracia. Es decir, toda la gracia que nosotros vivimos, recibimos, recibiremos y que suple todas aquellas nuestras necesidades y que nos hace recibirla de parte de Dios, es porque es el Dios de toda gracia. De toda gracia. Mirarlo por donde lo miréis, toda la gracia, y si alguien tiene alguna gracia, porque hay personas que tienen un corazón dispuesto y un corazón cercano y un corazón bueno, es porque han recibido del Dios de toda gracia la gracia que tienen, si no, no existiría ninguna. Así de sencillo. De tal manera, es esto así, que Dios se le describe, o a Dios se le describe como, al trono de Dios, perdón, se le describe como el trono de la gracia, se le llama el trono de la gracia. Un poquito más atrás, en Hebreos 4:16, el Dios de toda gracia, y en él está el trono de la gracia, o donde mora Dios es el trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mirad qué palabra se emplea. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que Dios está esperando que nos acerquemos a Él, que vayamos al trono, que busquemos esa gracia, que no tengamos ningún reparo, acerquémonos confiadamente, sabiendo que Él nos está esperando. ¿Para qué? Lo dice a continuación, para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos míos, si alguien está pasando por alguna tribulación, por alguna preocupación, por alguna angustia, por alguna cosa que no le deja estar en paz, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, Él nos está esperando. Él es el Dios de toda gracia. Él nos dice, ven, que yo voy a suplir todas tus necesidades, no porque te lo merezcas, sino porque yo lo voy a hacer así de esa manera. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así de maravilloso es Dios. Bien, pero
voy a dar una serie de, o voy a referirme, o voy a compartir con vosotros que la gracia de Dios se manifiesta, evidentemente para todos, pero principalmente para perdonar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Se manifiesta de muchas maneras, pero principalmente para eso, para el perdón de los pecados y la concesión de la vida eterna. Y aquí voy a ir citando de memoria algunas cosas, vosotros lo vais mirando, a ver si esto que voy a decir es así. En Tito 2.11 dice lo siguiente. Tito 2.11 dice: pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, sin excepción de ninguna clase, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios, según la primera de Timoteo, el versículo 5-4 del capítulo 2 dice, Dios dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué hace? Pues hace eso. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. No para unos, no para muchos, para todos. Estén en la condición que estén. Y todos sabemos, antes de conocer a Jesucristo, en qué condición estábamos nosotros. No nos dábamos cuenta, pero en qué condición estábamos. Muertos en delitos y pecados. Por eso luego vamos a ver Efesios 2.11. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cadáveres espirituales, y no buscábamos a Dios. Fue por la infinita gracia de Dios que hoy somos lo que somos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, sin excepción de ninguna clase. Nadie llegará ya al cielo y vaya a poderle decir que él se lo había merecido. Bueno, los que están en el cielo ya saben que no se lo merecían, pero los que estamos en la tierra sabemos ahora que no nos lo merecíamos. Así que la gracia de Dios se manifiesta principalmente, no exclusivamente, para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras vidas. Y a continuación voy a citar una serie de versículos que lo acreditan. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron, tú, yo y todos, estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, perdón. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él nos ha justificado gratuitamente por su gracia. No por otra cosa, por su gracia. Ahora veremos en quién vino esa gracia. Pero ahora estoy definiendo que Él lo ha hecho gratuitamente para con nosotros cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos también, y el versículo 12, dice que el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego, la realidad es que como entró el pecado, no hay nadie que no muera, porque todos hemos pecado. Pero en el versículo 20 de la Epístola a los Romanos y del capítulo 5 dice algo que siempre a mí me ha causado, y cada vez que lo leo, un impacto tremendo, y me hace reflexionar mucho. Y dice lo siguiente, que cuando el pecado abundó, y abundó, nosotros, yo allí pienso que encontraría o debiera de encontrar, cuando el pecado abundó, sobreabundó la justicia de Dios, pero no dice eso. O sobreabundó la ira de Dios, pero no dice eso. O sobreabundó de alguna manera la enemistad de Dios, pero no dice eso. Es curioso. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Curioso, ¿no? Sobreabundó la gracia, queriendo decir que la gracia tiene más poder que todo el pecado, que toda la oposición, que toda la rebeldía, que toda la indiferencia, que toda la corrupción humana. Porque si dice que sobreabundó, es que delante de toda la transgresión, la gracia de Dios es más grande y más poderosa que todo eso. Esa es la gracia de Dios. Sobreabunda. Quiere decir, hermanos, ya lo sé que lo entendéis, no tengamos temor, que es inagotable. Pidámosle todos, todo el mundo, no agotaremos nunca la gracia de Dios.
porque va más allá de lo que nosotros ni siquiera podíamos imaginar, la gracia de Dios. Y en 6:23 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Todos morimos. Ya pueden andar con filosofías que si morimos por una cosa o por otra. Morimos por la rebeldía y por el pecado que ha roto la comunión y la intimidad con Dios. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice a continuación? Mas la dádiva de Dios, el regalo, el don, el favor, poned todo lo que queráis, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravillosa gracia. Cuando el pecado nos había sentenciado a muerte para siempre, la gracia de Dios sobreabundó y ha hecho que tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí lo enlazo con lo que hemos leído, que por algo lo hemos leído, no simplemente para que fuera una percha para poder yo predicar, sino que lo hemos leído porque allí hay, si luego lo leéis en vuestra casa, 4 veces que habla acerca de la gracia de Dios en Efesios 2, 1 al 10. Dice, y Él, se refiere a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y obedeciendo al príncipe del aire, y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice a continuación? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto dice en el 8, estoy refiriéndome al 6, todavía no he llegado. Bien, pero vuelve a decir a continuación que ¿por qué ha ocurrido? Pues dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, claro, evidentemente. Y esto no es de vosotros, es un don, un regalo, una dádiva de parte de Dios. Es un don de Dios, no por obras. Porque claro, ya empieza diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que yo sepa, no hay ningún muerto que pueda hacer ninguna obra. Hasta el presente. No sé si de aquí para adelante habrá otra cosa. Pero hasta el presente es así. Es un don, un regalo, una dádiva de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se podrá gloriar delante de Dios. Sino que es obra de la gracia infinita, inagotable, maravillosa, sobreabundante de parte de Dios. Bien. Ahora, ¿cómo ha llegado esta gracia hasta nosotros? O mejor, ¿por quién ha llegado esta gracia a nosotros? Pues ha llegado por el que personificaba la gracia de Dios. Y este es la persona del Señor Jesucristo. Ahora voy a referirme al Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. Ahí podríamos decir, la plenitud de la gracia estaba en la persona del Señor Jesucristo. Por eso estaba lleno de gracia y de verdad. Pero luego, ¿qué dice más? Versículo 16. Porque se había ido un poco. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es decir, que como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, la gracia de Dios también es nueva cada mañana. La que recibimos ayer, hoy la podemos recibir mañana y todos los días de nuestra vida. Gracia sobre gracia. Y luego el versículo 17 dice algo interesantísimo. La ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por medio de Jesucristo.
Y uno se pregunta, ¿es que acaso en el Antiguo Testamento no había gracia y había verdad? Claro que lo había, pero leamos lo que dice. La gracia y la verdad vinieron. Los del Antiguo Testamento esperaban de la gracia. Los que hemos vivido después ya la hemos visto con nuestros ojos, como dice Juan. Esa gracia se manifestó. Vinieron por medio de Jesucristo. Así que en Jesucristo nosotros hallamos toda la gracia que necesitemos. Inagotable, infinita, incondicional, maravillosa. Por eso, y ahora ya termino, el apóstol Pablo tuvo una experiencia, esto se nos narra en 2 de Corintios capítulo 12, dice lo siguiente el apóstol Pablo, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y vio cosas maravillosas que no había manera de poderlas expresar con palabras. Y dice a continuación, interesante, que para que esa gracia no le envaneciera y no le hiciera tener un concepto superior de lo que era él y de lo que tenía que entender delante de Dios, dice que le fue dado un mensajero de parte de Satanás que la abofeteara. Y él, claro, como cada uno de nosotros, no creo que seamos diferentes, él le dice, le pide al Señor 3 veces que se lo quite. Porque claro, era lógico que no, después de las experiencias que había tenido maravillosas de estar en el tercer cielo, después volver a la tierra y tener todas esas cuestiones, no creo que le fueran muy agradables, ni a nosotros tampoco. Pero la respuesta de Dios, esto es lo importante. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. Porque a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, y le ocurrían cosas muy fastidiosas, si leéis los Hechos de los Apóstoles, la cantidad de veces que estuvo encarcelado, apedreado, apaleado, etcétera, etcétera, navegando a punto de fallecer, a punto de que el barco se fuera, se hundiera, etcétera, etcétera, luego tuvo esta experiencia. Y claro, supongo que él pues alcanzó unas cotas algo fuera de lo normal. Pues para que no se envaneciera, Dios le dice, no, bástate mi gracia, que está por encima de todas estas cosas que te están ocurriendo. Y si te están ocurriendo, echa mano de la gracia, porque con ella no necesitas de otra cosa. Así que os dejo con esta reflexión. No sé lo que está ocurriendo en tu vida, hermano mío. Cada uno de nosotros lo sabe. Falta de trabajo, soledad, enfermedad, pérdidas de familia, multitud de cosas que pueden ocurrir, multitud de cosas. Pero tenemos un recurso infalible, un recurso que puede suplir todo eso, pero no suplir solamente nuestras carencias, sino suplirlas y darnos gozo, paz, alegría, esperanza y plenitud. Y eso es la gracia de Dios. Porque Dios es el Dios de toda gracia. Porque donde mora Dios es el trono de la gracia. Porque hay gracia abundante. Porque en Jesús vino la gracia y la verdad. Y porque Dios nos dice que todo lo que pidamos, toda la gracia que necesitemos, Él tiene gracia abundante y no vamos a necesitar más de esa gracia que Dios nos da. Así que, hermanos míos, confiemos en la gracia de Dios, confiemos en Dios, por supuesto, confiemos en su gracia, confiemos en sus promesas, confiemos en que Dios tiene el corazón generoso y bondadoso y además confiemos que sabe de todas nuestras necesidades. Dios no es ajeno a nuestras necesidades y dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga.